Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Hoy transmitiendo desde la Feria del Libro en el Centro Cultural de las Fronteras, aquí en Ciudad Juárez, y sobre todo porque el programa de hoy lo queremos dedicar no solamente al tema de los libros, que es un tema siempre apasionante, sino que justamente el día de ayer, el 22 de abril, se conmemoró el Día de la Tierra. Y hoy, pues desde luego, queremos hacer un recuento y tocar este tema con todos ustedes para preguntarnos quién gobierna realmente los bienes comunes del planeta, entendiendo pues que el planeta de alguna forma tiene una serie de recursos que son de todos y son de nadie. Y pues justamente para abordar este tema tan importante, tengo el honor de que me acompañe el día de hoy aquí en el programa a la doctora Giselle de la Cruz Hermida. Giselle, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Para quienes no sepan, la doctora de la Cruz, pues es una politóloga, investigadora muy relevante aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Trabaja tanto en la parte académica como en la parte de investigación y pues tiene una abundante producción bibliográfica y de artículos. Ella es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y desde luego, por algún tiempo fue inclusive coordinadora de investigación y posgrado aquí en la UACJ. Y como digo, ha publicado bastante y desde luego ella se enfoca mucho a los temas de la calidad de la democracia, los mecanismos de participación y los procesos de cambio institucional. Y bueno, pues Giselle, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, siempre es un placer, doctor, estar aquí con tu audiencia, tratando estos temas trascendentes, ¿no? Y qué mejor que sea en un espacio como este, que la propia idea de estar dentro de esta hermosísima librería nos llama ya a la reflexión. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos justamente aquí en la librería de la universidad, en el Centro Cultural de las Fronteras, que es un espacio formidable. La verdad es que es imposible pues no verse tentado, ¿verdad? Claro. Recorrer los pasillos Así y es. seleccionar algunos títulos. Y desde luego, pues esto nos lleva a cómo estos temas fundamentales de la participación. Este año, amigos, les quiero comentar, el lema de la campaña es algo así como Our Power, Our Planet, algo así como nuestro poder y no sé cómo se traduciría, sí, y nuestro planeta. Ajá. Lo que yo Nuestro entiendo poder, ahí nuestro es planeta. un poquito esta, ¿cómo diría? Empoderamiento tal Ajá. vez hacia salvar al planeta. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, realmente es como tú lo dices, para empoderarnos necesitamos conocer, necesitamos apropiarnos para poder sentir que esa apropiación nos lleva al empoderamiento. Entonces creo que requerimos establecer ese sentido de reconocimiento, de autorreconocimiento, de pertenencia, de apropiación, para entonces construir un empoderamiento real, no a partir de las palabras, sino a partir de una verdadera convicción de algo que nos pertenece, ¿no? Que es nuestro. Siento que para
para muchos ciudadanos pensamos que estos problemas globales están muy fuera de nuestra liga, no nos toca a nosotros, para eso están los gobernantes. Y bueno, aquí la pregunta en cierta manera es que al no podernos conectar directamente con esta problemática ambiental, pues terminamos por no verla, ¿no? Así es. Y pues ignorarla, básicamente. Así es. De hecho, lo que tú comentas es totalmente cierto. A veces creemos que temas públicos, ¿no? Religión, política, fútbol, son temas que nos pertenecen y estar en el argot de la sociedad, no sé, en una tarde dominical de sobremesa, todo el mundo habla de esos temas, pero si te das cuenta, los temas inherentes a nuestro medio ambiente, al agua, al aire, pues pareciera no estar presente, ¿no? En esa idea del imaginario colectivo cotidiano y sin embargo son temas que se vinculan con la supervivencia humana. Existenciales, ¿no? Existenciales, ¿no? A veces vemos también, por ejemplo, el tema de la salud, pues también pareciera ser un tema ausente en el ideario colectivo del día a día, en la cotidianidad, y sin embargo son temas que sin ellos no existimos, como tú dices, la existencia humana está condicionada a un medio ambiente, a una calidad del aire, a la subsistencia del agua, ¿no? Entonces pareciera que tendría que ser el tema medular que la sociedad humana esté abordando y parece ser el gran ausente en nuestro ideario colectivo. Tenemos ahí un desafío importante que cubrir. Y bueno, en ese tenor, creo que una de las preguntas, vamos a decir, yo diría, pues una pregunta complicada, es, ¿el problema ambiental es un problema realmente ambiental o es un problema político? Yo te diría que es ambos, pero si tuviéramos que ponderar si es más ambiental que político, te diría que es más político, porque entraña un problema de primero entender que el medio ambiente, podríamos casi decirlo, es un patrimonio de la humanidad, es un bien colectivo que nos pertenece a todos y que por lo mismo implica decisiones que conlleven la participación de todos. Es decir, el tema ambiental no puede tener un abordaje solo de las instituciones, ni tampoco puede tener un abordaje solo desde la sociedad. Se requiere la coordinación de ambos para poder dar atención a una problemática como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el problema cae en algo que tú en este trascendente libro que coordinas sobre gobernanza, ese es el punto medular y yo creo que diste en la clave. O sea, cómo construimos instituciones, vías que permitan la interacción del sector público, del sector privado, del sector social, para atender una problemática que nos es común a todos. Es decir, cómo nos ponemos de acuerdo todos para resolver el problema. Creo que es ahí donde radica el problema medular de comprensión de este tema. Sí, amigos, les comento que efectivamente una de las preguntas que nos hemos hecho varios investigadores es sobre este tema de cómo gobernar la administración de los bienes comunes, de los recursos naturales como bienes comunes y patrimonio de todos. Y esto, pues, generalmente se ha digamos, proyectado en esta, ¿cómo diríamos? En esta proposición de Harling de la tragedia de los comunes, ¿no? Lo que no es de nadie, lo que es de todos es de nadie. Exacto. Y por lo tanto el que llegue primero pues se agarra todo, ¿verdad? Y digamos, en esta visión de gobernanza se ha planteado siempre que los bienes naturales sean burocratizados, o sea, que sean administrados por una agencia de gobierno o que sean concesionados a un particular. Y desde luego esto pues ha generado hasta cierto punto ¿cómo diríamos? Problemáticas, ¿no? De un uso irracional de los recursos naturales en beneficio de obtener un dinero rápido, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, se plantea, como lo plantea una investigadora, Ostrom, ella fue, por cierto, la primera mujer que recibió el premio Nobel en Economía, y pues muy destacada, ¿verdad? Sí, claro. Ostrom, y desde luego ella plantea, bueno, ¿y qué tal que lo administren las comunidades? O sea, entonces, desde esa perspectiva y en ese análisis que es muy complejo,
pareciera que estamos más ante una problemática, por un lado, de comprender científicamente cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los ciclos naturales, y por otro lado, cómo los administramos, cómo los gobernamos, lo cual cae así, en mi punto de vista, 100% en el terreno de la política, ¿no? Ujú. Y desde luego, pues esto quiere decir que tendríamos que revalorar cómo premiamos a los políticos, porque fundamentalmente ¿cómo diríamos? En la práctica real de la política, los políticos van pues donde obtienen mayor ganancia política. Elector. Y si mayor ganancia política significa concesionar, concesionan. Y si nacionalizar, pues nacionalizan. Pero en el tema de la gobernanza de los recursos, no es más algo así como un planteamiento ético que tiene un cero valor político o un costo político inclusive para los políticos. Espero no estar así muy técnico, ¿verdad? Pero realmente es un tema que a mí me apasiona mucho y que creo que pues alguien como tú ha explorado desde muchos ángulos, ¿verdad? Mira, realmente es un dilema, porque lo que tú comentas es real. Un político va por un rendimiento electoral y lo hemos visto, ¿no? O sea, un político trata de potenciar la utilidad del beneficio que obtiene a través de los votos. Y por otra parte tenemos esta dimensión ética de la que tú hablas. O sea, estamos frente a la disyuntiva del político que busca posicionarse a través de los votos, pero ante un problema que si se acaban, si vemos, pues ya no hay humanidad, ¿no? Ya no hay subsistencia. Entonces, creo que si lo vemos en una visión más normativa, más del mundo del deber ser, pues tendría que ser un imperativo ético el que nos lleve a establecer un tipo de gobernanza transnacional, gobernanza multinivel, hablar de que son bienes colectivos, que son patrimonio de la humanidad, pues es algo que va más allá de las meras expectativas políticas. Y conforme a lo que tú comentabas, es cierto, a veces se dice, no, pues que lo gestione la comunidad, no, pues que lo gestione el gobierno. La realidad es que creo que no es un problema que pueda ser gestionado por un solo actor. O sea, se requieren las instituciones. El problema es que tenemos instituciones fragmentadas, ¿no? Y tenemos instituciones que operan en distintos ámbitos. Hay unas que tienen un ámbito nacional, otras tienen un ámbito internacional. Y por otra parte, también tenemos una sociedad fragmentada en donde nos cuesta, pues, construir los cauces de la participación ciudadana. Entonces, el problema de fondo es cómo articulas. Sabemos que hay una necesidad ingente que tenemos que atender y además sabemos cómo tenemos que atenderla. Sabemos que tiene que ser un esfuerzo coordinado entre distintos actores de la sociedad, ¿no? Entre el sector público, el sector privado, el sector académico. O sea, también estamos nosotros evaluando investigación de básica, aplicada, de frontera, que realmente atiende el problema del cambio climático. La universidad está ahí. O sea, los temas de impacto en ese sentido y por otra parte la formación de perfiles especializados. Entonces, si se dan cuenta, todos los sectores tienen algo que aportar. El problema es que no hemos encontrado los mecanismos que articulen o que hagan converger la acción que cada uno de estos actores tiene que hacer para llevar a cabo la gestión de esos recursos y entender que el tema esto cae en el término gobernanza. Gobernanza quiere decir cómo se gestiona, cómo se lleva. Sabemos que tiene que ser una gobernanza multinivel o de participación de todos estos sectores de los que hemos hablado. Fíjate que estaba reflexionando este tema con mis estudiantes de la clase de cambio climático ayer en el salón, y una de las cosas que digamos que debatíamos estábamos analizando el plan, justamente el plan de acción climática de Ciudad Juárez. Y ese es un plan que se elaboró, no sé, un par de años, se presentó, algo así, y plantea una serie de metas y objetivos que se plantean para la ciudad, hacer una serie de reducciones muy importantes, etcétera. Entonces, el análisis que veíamos en la acción real política de lograr un cambio, no es que no sepamos qué hacer o dónde hacerlo o en qué dirección o en qué magnitud, es cómo le hacemos. Y digamos, dentro de la discusión en clase era, tenemos que crear planes que tengan zanahorias y garrotes, Uh -huh. que las metas pues tengan
tengan que confrontarse, o si no lo haces te pasa esto y si lo haces te beneficia esto, porque de otra manera se quedan aspiracionales, ¿no? O sea, es una meta totalmente ahí de buena voluntad. Muchos estudiantes inclusive piensan que deberíamos hacerlo porque es lo correcto. Ujú. Y eso pues es una dimensión más de ética, pero en la política hay espacio, en la política real, vamos a decir, en la práctica política, tú lo has investigado en muchos ámbitos y en muchas formas, hay un espacio para que algún político pueda realmente crecer y llevar a cabo su proyecto político actuando estrictamente dentro de estas visiones éticas y morales. Mira, yo creo que aquí es importante diferenciar conceptos en el ámbito de lo que entendemos como político. Digamos, en la ciencia política norteamericana está muy claramente definido lo que es politics de lo que es policy, ¿no? Ujú, Entonces aquí es importante, politics, pues es el ámbito de los políticos, claro. es el intercambio político, la negociación, el consenso, y en el ámbito de policy están las instituciones, están las políticas públicas. Entonces, una forma de trascender a la mera aspiración personal del político es la institución, porque la institución se convierte en un conjunto de prácticas que adquieren continuidad y estabilidad en el tiempo. Entonces, ¿cuál sería el primer desafío? Trasladar lo que es netamente parte del acuerdo, del consenso político, del interés, de lo electoral a lo institucional. A partir de la institución, sí que es verdad lo que tú comentas. Las instituciones, esto de zanahorias y garrotes, te lo traduciría en términos muy bonitos, en términos del institucionalismo, del neoinstitucionalismo. Te diría que las instituciones se convierten en un sistema de incentivos y restricciones para los actores, por Ujú. supuesto, pero lo estableces en el plano institucional, que creo que es ahí donde no hemos avanzado en el tema de gobernanza, en el tema de los recursos naturales, cómo construimos esas instituciones, cómo evitamos esta fragmentación. Cierto, las instituciones responden a los intereses de los actores, pero en el plano de la gobernanza, donde tienes distintos actores como el sector público, sector social, sector privado, sector académico interactuando, tiene que haber un punto de convergencia que es donde crea la institución y la institución sí que es capaz de establecer cauces por los cuales todos estos actores pueden, digamos, desligarse un poco del interés personal que los puede llevar a actuar. Fíjate que ese es un tema que me parece muy relevante y muy importante subrayar. Evidentemente, creo que en nuestra cultura popular todavía nos inclinamos mucho hacia el caudillaje. Ujú. O sea, queremos un político fuerte, caudillo, con algo de inspiración del Zorro, una cosa Populista. así populista, que vea el bien más allá de lo que digan las leyes, y que haga lo que tenga que hacer y que no le pase nada. O sea, y eso es algo como que es absolutamente contrario a esta visión que planteas de instituciones. Ujú, O sea, un país de instituciones pues no requiere de caudillos. O sea, ujú, requiere exacto. ciertamente de ciertas capacidades y de ciertos liderazgos, pero no necesita ser un caudillo, vamos a decir, como lo concebimos a la Pancho Villa o a Emiliano Zapata, ¿verdad? Un salvador. Cierto, fíjate que te comparto en la orientación de mis más recientes líneas de investigación, estamos precisamente analizando eso, o sea, cómo ciertamente pareciera ser como un boom en el mundo, ¿no? La era del populismo, o sea, nos encantan esos perfiles como líderes mesiánicos o líderes que se ostentan como reivindicadores de las causas sociales, como la voz del pueblo, pero aquí lo interesante es la otra cara de la moneda, la sociedad. O sea, ¿por qué la sociedad es propensa a sustentar este tipo de caudillismos, como tú dices, o de caudillaje en lo político? Y creo que aquí también es importante el empoderamiento social del que tú hablabas. Ujú. Realmente hay teorías muy interesantes que hablan de que reaccionamos por enojo. O sea, realmente viene un líder populista a culpar a otros y a decirnos que nos va a salvar y nosotros nos dejamos por esa parte más emocional o reactiva o antropológica y tomamos la decisión de votar por alguien que ofrece rescatarnos.
y sin hacer como una reflexión, ¿no? Sin darle cauce a nuestra reflexión para que pueda tomar una decisión más pasada por la razón y menos por la emoción. Entonces requerimos también ese tipo de empoderamiento social, de saber vislumbrar frente a qué tipo de líder estamos. Yo creo que ese es el principal desafío que tienen las democracias, doctor, en este momento. Necesitamos abordar el tema de cómo estamos decidiendo políticamente para decidir mejor, y claro que tiene que ver, si queremos construir una gobernanza, necesitamos sociedades críticas que sean capaces de vislumbrar estos temas. Este es un tema fundamental porque Totalmente. sobre todo estamos en crisis en lo que es la formación de la mentalidad crítica. Sí. O sea, inclusive lo hablo como profesor, lo hablo como desde mi trinchera académica. Tenemos un reto de cómo hacemos que los estudiantes adquieran un sentido crítico de lo que están haciendo. No tanto un conocimiento enciclopédico, que se sepan de memoria todas las cosas, sino cómo las pueden analizar, y que cada vez que se confrontan, pues esto desde luego me parece que vale la pena otro programa nomás para este tema, Con gusto. pero en realidad, por ejemplo, los disruptores pues han sido los exitosos Claro. en la arena política y en lo ambiental también, ¿no? Vemos, por ejemplo, líderes inclusive juveniles Sí. que en una acción disruptiva, ¿verdad?, pues logran levantar conciencias y sacar 1 millón de gentes a la calle y cosas por el estilo. Y sin embargo, vemos instituciones como, les comento, amigos del auditorio, a nivel climático tenemos un órgano que es formidable, que es, digamos, los científicos más célebres participan en le conocen como el panel intergubernamental para el cambio climático, y ellos son los que realmente revisan la información. Ellos son los que le dan credibilidad al avance científico. No es un científico loco que por ahí dijo se está derritiendo el hielo. No, o sea, todo esto es un panel de cientos de científicos de todos los países, de todas las, vamos a decir ahora sí, de todos los colores y sabores. Y sin embargo, no tiene el peso de arrastre que tiene un líder disruptor. O sea, a pesar de que es una institución con toda, hacen las mejores gráficas, los reportes cada 3 o 4 años hacen un reporte muy amplio, muy, pues digamos, pero sin embargo no sucede, ¿verdad? O sea, y lo mismo pasa un poco a nivel local, ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, algunos bienes compartidos que tenemos en nuestra ciudad, como es el aire, que lo compartimos con El Paso, ¿verdad? O sea, y con Santa Teresa, o el agua, no se diga, o sea, con los acuíferos, ¿verdad? O sea, todo este tema que hemos tenido ahora de polvos, de tolvaneras, y la parte industrial, que ha sido la base de nuestro desarrollo económico, pareciera como que de alguna forma no logramos como comunidad todavía entender por dónde atacarlo o por dónde atenderlo, ¿no? O sea, es un tema donde la parte de participación ciudadana está alejada, al menos es mi percepción, ¿verdad? O sea, como que no encuentran un espacio de cómo acercarse a involucrarse en esos problemas. Mira, problemas comunes son soluciones comunes. Finalmente, yo recuerdo mucho, a mí me impactó, en algún momento, me parece que tú organizaste este evento en ingeniería, en IT, y tuve pues la fortuna de que me invitaras. Y recuerdo que hubo un momento que comentaste, hasta aquí llega la ciencia, o sea, hasta aquí llega el conocimiento, ya vimos la capacidad que tienen los mantos acuíferos, ya vimos toda la cuestión técnica, necesitamos a la sociedad. O sea, ya por demás los datos científicos están establecidos, pero esto ya involucra un problema de concientización, esto ya involucra un problema de movilización e involucra un problema de gobernanza. De multinivel con distintos sectores, ¿no? Entonces, ¿cómo es muy interesante el proceso de ver cómo algo que consideramos un bien privado, como es abrir el agua, ¿no?, en la casa, logramos convertirlo en algo colectivo, y de lo colectivo a lo público, cuando ya pasa al ámbito de las instituciones. Entonces creo que estamos en ese tránsito de la concientización como un elemento previo a la acción. O sea, nosotros nos vamos, la teoría de la acción colectiva nos dice que nos vamos a movilizar cuando podamos entender o cuando el sujeto asume
que el coste de no moverse es mayor que el coste de moverse. Entonces necesitamos llegar al día cero para agarrar pancartas y salir a la calle y exigir un pacto colectivo mundial de buena gobernanza de los recursos naturales, o podemos empezar con la concientización desde este momento para ir transitando a la construcción de instituciones de incidencia colectiva que nos lleve a una verdadera gobernanza y buena gestión de los recursos. Fíjate que, bueno, justamente eso es algo de lo que consideramos nosotros en este libro de la gobernanza de los bienes comunes naturales, ¿va? ¿Cómo podemos identificar aquellas organizaciones? Bueno, el ejercicio del libro lo comento muy rápidamente, Sí, si me sí, permite. interesantísimo. El libro está inspirado en estas, digamos, en esta receta o en este análisis, en este checklist que desarrolló Ostrom en su obra, para identificar instituciones o organizaciones de la comunidad que han sido exitosas. O sea, ¿cuáles son los elementos que hace que una organización, y ella no estudió cosas modernas, estuvo buscando organizaciones que manejaban bienes comunes y que tenían por lo menos 100 años o más funcionando? Es decir, ya habían pasado varias generaciones en donde la comunidad había logrado con éxito mantener la sustentabilidad del recurso natural. Y eso fue lo que la inspiró. Hizo un trabajo por todo el mundo, estuvo en países como en Japón, en Europa, en España. Particularmente encontró comunidades que prácticamente desde la Edad Media tienen su propia gobernanza con sustentabilidad. Y dice, bueno, ¿qué aprendimos? O sea, ¿qué es lo que aprendemos de eso? Y muchas de las cuestiones que ella presenta y que tratamos nosotros de aterrizar a la realidad mexicana en varios ejemplos, en varias áreas, en comunidades forestales. Es un libro que, por cierto, pueden ustedes encontrar en UACJ, el libro, ¿no? Algo así se llama así. Estos son los libros electrónicos, son gratis y es una versión electrónica. Y bueno, aquí el tema fundamental es qué significa gobernar lo común. ¿Cómo podemos trabajar para ir más allá de las agendas electorales? O sea, ¿cómo podemos, lo vimos, por ejemplo, platicábamos esto en la reunión aquella del agua, del acuífero del Bolsón, en la que decíamos, bueno, para muchos campesinos está muy difícil transitar a otro esquema. Nosotros decíamos, mira, pues es que lo que estás haciendo es un uso no sustentable, por ejemplo, los nogaleros, ¿no?, que utilizan grandes volúmenes de agua, y le decíamos, bueno, en algún momento esa agua ya no la vas a tener porque la necesitamos para dársela a tomar a la gente, y entonces pues ya no va a ser viable tu cultivo, ¿verdad? ¿Por qué no empezar a transitar ahorita a otro tipo de cultivo? Y la posición de muchos campesinos fue, mira, estoy de acuerdo, los datos que nos presentan son contundentes, no nos cabe duda de que es hacia donde vamos, hemos visto los signos de los tiempos, ¿verdad? Y nos queda claro, pero no sabemos hacer otra cosa. O sea, no podemos transitar, o sea, cuando llegue el momento que ya no hay agua, pues veremos a qué nos dedicamos, cuando eso llegue, pero hoy por hoy no tenemos la capacidad, y ahí es donde entra lo que tú decías, ¿no? Las instituciones, cómo las políticas públicas pueden ser el tapetito, la rampita que ayude para que alguien que por sí solo no puede, digamos, transitar hacia un esquema de mayor sustentabilidad, pues lo pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Y aquí es importante decir que a veces cuando nosotros escuchamos gobierno, casi siempre lo relacionamos con el político que está tomando decisiones dentro de un espacio de poder institucional, ¿no? Llámese a nivel municipal, estatal o nacional. Sin embargo, en el ámbito de lo que estamos viendo como gobernanza, el gobierno implica acciones coordinadas. En el ámbito de la gobernanza, gobierno implica que no solamente gobierna el político que está al frente de una institución, también gobierna la sociedad, también gobierna el sector privado.
ese es el marco de acción que se requiere, claro. O sea, si tú eres copartícipe o corresponsable de una política en materia de sustentabilidad del agua, pues probablemente vas a tener que saber que hay planos de negociación en donde la diversidad productiva, ¿no? En donde a lo mejor necesitas nuevos esquemas de capacitación o incentivos económicos. Es cuando te digo que las instituciones operan como sistemas de incentivos. ¿Qué tipos de incentivos gubernamentales hay para que haya una diversificación productiva o haya un criterio productivo mucho más sustentable, ¿no? Entonces, y más acorde a las condiciones específicas. Vamos, si estás en un lugar en donde preponderantemente es desierto, pues entonces, ¿qué tipo de producción puede y qué tipo de incentivos económicos, institucionales se están dando? Y ellos, y en el ámbito de la gobernanza, la sociedad que es copartícipe, ¿qué tipo de contribución está haciendo a esa política común, ¿no? Es una política que se diseña, que se ejecuta, que se evalúa desde la participación de todos los actores involucrados. Entonces yo creo que también es ir cambiando el chip de lo que entendemos por una forma de gobernar unilateral a una forma de gobernar multilateral en la que intervienen distintos actores involucrados y afectados por una problemática como lo es el cambio climático. Y esos actores somos nosotros, somos todos. Totalmente. O sea, no estamos esperando que por ahí salgan alguien y se dedique a esto, no. Somos nosotros. Bueno, amigos, pues yo les quiero dar las gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Hoy estamos desde la Feria del Libro y para nosotros el mensaje es claro. El Día de la Tierra no debe ser solo una fecha. Debe ser una pregunta permanente y esa pregunta es la que hemos estado reflexionando la doctora de la Cruz y yo. ¿Estamos construyendo instituciones capaces de proteger lo que es de todos o simplemente estamos dejando que alguien tome esas decisiones a su leal saber y entender? Los bienes comunes, cuando no se gobiernan, inevitablemente se degradan. O sea, esta es una realidad que hemos observado muy particularmente en el siglo XIX, siglo XX, donde hemos visto una disminución del capital natural, ¿verdad? de nuestro planeta en general. ¿verdad? Yo te agradezco profundamente, doctora Giselle de la Cruz, por habernos acompañado en esta conversación. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y les doy las gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima edición de Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Muchas gracias. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Esto fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe, reflexiones de nuestro entorno.